Bueno, pues hoy es martes de tercer grado, es martes del doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, mi querido Joaquín. Sí, con el gusto. Así es, Leopoldo, porque hoy es martes de tercer grado. Oye. Hablabas de Trump, Leopoldo. Pues sí, es que mira, en los últimos días leí un libro que la verdad me causó cierta fascinación. Está escrito por Laura Ingraham y ella es pues la voz más escuchada en la radio hablada de Estados Unidos, una conservadora, ella misma se dice populista nacionalista, y ella da cuenta, digamos, de toda esta revuelta populista, sus raíces, sus planteamientos, los atractivos que tiene con la gente, que se me hizo muy interesante. ¿Por qué se me hizo muy interesante? Porque como hemos platicado aquí, Joaquín, pareciera que la realidad está fragmentada, en quiebre. Y en el mundo en el que solemos movernos tú y yo y muchas de las personas con las que conversamos, digamos, es parte de lo que podríamos llamar, es el mundo del establishment. Vemos CNN, leemos el New York Times, platicamos, oímos las voces de analistas que se mueven en ese mundo. Y las interpretaciones que se hacen sobre el fenómeno Trump en ese mundo, como en la campaña, siguen siendo muy distintas a las que se hace desde la otra perspectiva. En ese sentido, este libro me resultó muy ilustrativo, Joaquín. Ahora, ¿cuál es la coyuntura? La coyuntura es que la semana pasada salen nuevos resultados de encuestas. El Washington Post, JDC hacen una encuesta y ponen a Trump en su nivel más bajo, 37% de aprobación, con una desaprobación muy alta de 59%. Eso significa que tiene un saldo negativo de menos 22 puntos, que a decir de los encuestadores, pues es un récord, al menos algo no visto en décadas, que un presidente en Estados Unidos tenga un saldo negativo tan grande. Y después de la publicación de esa encuesta, pues vinieron elecciones en varios estados, pero sobre todo para gobernadores en dos, en Virginia y en Nueva York. Y como sabemos, en esos estados el Partido Republicano perdió por amplios márgenes. ¿Cuál fue la interpretación que se dio en este mundo del establishment? Digamos, ¿cómo cabeceaban sus notas los periódicos como el New York Times? Pues esencialmente que este era un rechazo al trumpismo, digamos, entre comillas, ¿no? Era una bofetada y un poco una muestra de que estaba perdiendo no solo adeptos, sino posibilidades de reelegirse. En ese sentido era una muy mala noticia para Trump, y ciertamente lo es. Aquí no se puede decir que es una buena noticia esos datos, ni siquiera tampoco el que haya su partido perdido las elecciones, aunque creo que los malos datos de encuesta han estado ahí ya por mucho tiempo para Trump. Es decir, no es nuevo que tenga 37% de aprobación solamente. Lo que sí es nuevo es la desaprobación, que es mayor, pero digamos, nunca le han sido favorables las encuestas. Y en el caso de estas elecciones en Virginia y en Nueva Jersey, pues jugaron factores locales también que son muy importantes. Me parece que tan o más importantes que el fenómeno Trump. Entonces, que haya sido un rechazo, que esto ya sea una muestra del rechazo al trumpismo, me parece que no necesariamente es así. Me parece que con o sin Trump hay fuerzas, digamos, que se expresaron en la elección a través de Trump, pero que siguen ahí, que seguirán encontrando cauces de expresión, insisto, con o sin Trump. A lo mejor los demócratas ganan posiciones en las elecciones del año próximo, tal vez Trump no se reelija, pero esas fuerzas creo que seguirán ahí. Y ahí es donde regreso a este libro que leí. Si tú compras la premisa del libro, digamos, un poco todo lo que sigue es natural, te parece natural. Y la premisa es que a partir de Ronald Reagan, los gobiernos empezaron a tomar políticas que sacrificaron a parte de la clase trabajadora de Estados Unidos ante el altar, como dice, de la globalización. Es decir, te da datos que muestra cómo hay sectores importantes de la sociedad americana que fueron perdiendo, en términos absolutos y relativos, porque también se fue agudizando la desigualdad, que fueron perdiendo posiciones, digamos, una posición económica y social a lo largo del tiempo. Ese digamos, es un poco el caldo de cultivo. Y para quienes están en esta posición o viven en este mundo, pues realmente no hay mucha diferencia entre un George Bush, un Clinton o un Obama.
cada uno tiene sus matices, pero todos, digamos, no fueron duros con la migración, más bien jugaron con la idea de una amnistía en algún punto, fueron muy pro TLC, y lo que dice esta autora es que también pues, anduvieron jugando al policía del mundo, porque hay que recordar que quienes están en esta posición son aislacionistas de alguna manera, no les gusta que esté Estados Unidos metidos en guerras por todos lados. Es decir, para quienes están en esta posición, todos esos presidentes esencialmente siguieron una ortodoxia que acabó lastimando importantes sectores de la población. Esos sectores de la población fueron los que se expresaron en las elecciones del 18. Y un dato interesante es que si tú ves las primarias del Partido Republicano, pues varios de los que estaban, digamos, en los niveles más altos, como Ben Carson o como Ted Cruz, pues eran realmente también antisistema, eran candidatos antisistema. ¿Por qué rescato esto? Porque es un poco lo que digo, Joaquín, con o sin Trump, esas fuerzas están ahí y seguirán habiendo voces, digamos, que traten de obtener sus apoyos, es decir, candidatos. Si tú ves lo que pasó en la elección en Estados Unidos, bueno, hasta Hillary Clinton acabó opuesta al TPP, es decir, tomando posiciones en contra del libre comercio como idea. ¿Por qué? Pues porque se fue corriendo todo hacia estas posiciones más nacionalistas y más cercanas a lo que finalmente Trump enarboló. Él fue el más ferviente, digamos, defensor de esas posiciones, pero había otros en la contienda que también fueron asumiendo esos postulados, Joaquín. Entonces yo lo que te sugiero es que al final de cuentas le puede ir a Trump mal en coyunturas, en algunos otros le irá bien, pero al final de cuentas esas fuerzas están ahí y seguirán expresándose, y eso es una muy mala noticia para México, Joaquín. Así es, además, Leopoldo, tú lo hemos hablado, siempre han estado ahí, estaban como ocultas, calladas, como los terroristas del Estado Islámico, y Trump las despertó, las exacerbó, las hizo valer, y a él lo que le importa es justamente ese núcleo duro que lo llevó a la Casa Blanca. Exactamente, pero también, Joaquín, si no hubiera existido ese núcleo duro, si no hubieran existido esos agravios, claro, pues Trump no hubiera existido o no hubiera tenido el jale que tuvo al final de cuentas. Entonces, yo creo que hay dos maneras de ver esto. Una es desde la perspectiva de Trump y del personaje, y otra es desde la perspectiva de las fuerzas que hicieron posible que ese personaje se encumbrara. Y yo lo que te estoy sugiriendo aquí es que tiene que verse desde abajo. Y al verlo desde abajo te darás cuenta que esto no se va a ir pronto, Juan. No, de acuerdo. No se va a ir pronto. Esas fuerzas van a seguir ahí y será uno u otro personaje el que las encabece. Y esas fuerzas están en contra de la migración, en contra del libre comercio, dos temas que son centralísimos para México. Te voy a dar un dato interesante. De acuerdo a esta autora, a Laura Ingraham, lo que dice es que el postulado central de la campaña de Trump fue el de construir el muro. Sí. Y te voy a decir lo que es muy interesante. Recuerda algo que tú seguramente tienes ahí en la memoria, Joaquín, que cuando George Bush papá fue candidato, prometió que no habría nuevos impuestos. Y hay una frase muy famosa que dice, read my lips, o sea, lean mis labios, no habrá nuevos impuestos. Y ya siendo presidente, elevó los impuestos. Nada le costó más políticamente, nada que eso. Y ahora lo que sugiere aquí esta autora es que eso equivale al planteamiento de Trump de que construirá el muro. Dice, para no quedar mal con su base, obligadamente tiene que construir el muro. De otra manera sería equivalente este fracaso al que tuvo George Bush. Es decir, si hay temas que son centralísimos para este núcleo de gente que pues, necesariamente afectan a México. Sí, sin duda. Y bueno, a Bush papá le costó la reelección. Le costó la reelección, a pesar de que ya para cuando se dio la elección, sí, y el intento de reelección, la economía estaba repuntando. Sí, la situación económica no era tan mala, pero esta promesa falsa al final de cuentas, esta mentira después de los impuestos, pues le costó mucho. Ahora estoy hablando, hoy el penúltimo Trump, antepenúltimo Twitter de Trump dice, uno de los más reconocidos encuestadores, dice, lo ubica en el 46%, pero los de las fake news dicen que estoy en los 30. They are wrong, ¿sí?
para muchos mexicanos los números podrían estar en 50, ¿sí? Entonces él está con la obsesión también de las encuestas. Esa es la razón en que le da. Totalmente, pues al final de cuentas él es un narcisista, Joaquín, y sí. Se ve en ese espejo y le gustaría verse mejor, sí, le gustaría verse mejor, pero pues dice ahí en su tweet que está en los 40 y seguramente una parte muy importante de sus seguidores cree que está en los 40, entonces ya estamos otra vez en esta doble realidad, ¿no? Uno es lo que dicen ciertos medios y lo que se publica, que a mí me parece que son los datos más duros, más certeros, y otro es lo que comenta Trump y en lo que se ancla, que tiene mucha credibilidad para sus seguidores. Es más, es lo que tiene credibilidad para sus seguidores. Y además les dice a sus seguidores lo que ellos quieren oír. Exactamente, Joaquín, exactamente. En fin, y luego te voy a pedir, Leopoldo, que a ver si el martes, sin que yo fije nada más a ver si estás de acuerdo, puedas trasladar esta situación al caso México. Claro, con mucho gusto. Lo platicamos, feliz. Sí, porque ¿cómo operaría en el caso México? Porque el Partido Republicano como partido es más que Trump, ¿sí? Uh-huh. Y en México Morena, López Obrador es más que Morena. No se podría entender a Morena sin López Obrador, pero en Estados Unidos sí puedes entender al Partido Republicano como partido sin Trump. Aunque Morena, Joaquín, es López Obrador. Exactamente. El Partido Republicano no es Trump. Hay que acordarte que al final lo que hace Trump es asalta al poder, al Partido Republicano. Él se posiciona frente a las élites políticas, sean estas del Partido Demócrata o del Republicano. En ese sentido, él juega por adentro del Partido Republicano, pero en contra del establishment republicano. Y en el caso de México, habrá que platicarlo más y pensarlo más, pero ciertamente, pues Morena es la construcción de López Obrador. Así no es. Va en contra de Morena. Así es, vamos, yo lo diría de otro modo. Morena sin López Obrador no existe. El Partido Republicano sin Trump seguirá existiendo. Así es. En fin, pues el martes, ¿no, querido Leopoldo? El martes lo hacemos. Venga, gracias, doctor Leopoldo Gómez, porque es martes de tercer grado. El doctor Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Muchas gracias, querido Leopoldo.